Vamos a ir avanzando con las infecciones parasitarias, protozoos, trematos, nematos intestinales y algo de céstodos y malaria. Escolar de 10 años con diarreas intermitentes desde hace un mes, sin moco ni sangre. Tiene dolor abdominal, postprandial, distensión y flatulencia. ¿Cuál es el probable diagnóstico? ¿No? Entonces, un niño, ¿no? Perfecto. Vamos a ir viendo cómo van en el chat. Ya, muy bien. Vamos yendo bien con las respuestas. Excelente. Ya todos están yendo por yardia, muy bien, y rápido, perfecto. Entonces ya más o menos se van ubicando en este escenario. La yardia principalmente nos va a dar ese problema, ¿no? Acá tenemos datos, por ejemplo, que podrían servirnos de importancia: dolor abdominal postprandial, distensión y flatulencia. Pueden hacer malabsorción en el tiempo, ¿no? Son diarreas sin sangre, sin moco. ¿Dónde va principalmente? Yardia, ya lo tienen en su lámina, va principalmente a duodeno. A veces los CABAs son tan rebeldes que requieren hacer exámenes como cápsula endoscópica. Muy bien. Entonces la lámina que quiero que fijen es esta de acá, que vamos a marcar, donde en los protozoarios tenemos principalmente entamoeba histolítica, una de ellas, la imagen A. Acá la ingesta, agua contaminada, fecal oral, nuevamente, y la invasión es a ciego y recto sigmoides. Pero en el caso de estos pacientes, mucho se pregunta por el absceso hepático o incluso cuando hay enfermedades extraintestinales porque van a cerebro, forman los llamados amebomas y también en piel. ¿Cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico lo podemos solicitar hoy en día a través del antígeno en heces para entamoeba histolítica o también el PCR, ¿no? Entonces, la forma invasiva infectante es el quiste y la forma diagnóstica es los trofozoitos, ¿ya? Eso es lo que vamos a encontrar. Y la tabla de tratamientos ya la vamos a ver resumida después para que ustedes puedan desglosar. La mayor parte de estos pacientes con entamoeba son asintomáticos, ¿ya? Y la diarrea disentérica se da hasta casi en un 30% de los casos. Esta diarrea disentérica dura bastante, 3 a 4 semanas, ¿ya? Por eso es importante que usualmente a veces el absceso hepático que vemos, también nos consultan, preguntan el antecedente si ha tenido la diarrea y muchas veces viene sin colitis, o sea que tienen que tener mucho cuidado. Yardia es el otro patógeno, miren acá en fresco, entonces la transmisión es fecal oral y digamos la porción que va a afectar es duodeno. Acá está resumido para que ustedes lo puedan leer. Tienen formas asintomáticas, agudas o crónicas. La forma infectante es el quiste y la forma diagnóstica contra trofozoitos y quistes. Entonces, en este cuadro habíamos dicho que la forma crónica usualmente viene diarrea intermitente, pero hay mala absorción. ¿Cuál es el déficit de la inmunoglobulina que está relacionada con Yardia lamblia? Sobre todo cuando hay déficit de inmunoglobulina A, ¿no? Entonces es importante. A veces vienen los pacientes con urticaria, exantemas también, así que mucho cuidado con eso. Estos tres de acá, tanto C, Cryptosporidium, Cystoisospora y Ciclospora, tienen una característica, porque ellos, por ejemplo, podemos pedirles las pruebas de tinción ácido resistente. Y en la tinción de ácido resistente podemos encontrar ácido alcohol, es decir, le piden BK en heces y puede darte un falso positivo, pero en realidad es la presencia de estos tres. Cryptosporidium te da una transmisión fecal oral, es por diarrea, secretora, malabsorción, hay brotes, crónica, diarrea, malnutrición. Sobre todo Cryptosporidium lo van a encontrar más en el huésped VIH, ya con CD4 muy bajo, menos de 50. Entonces la diarrea es crónica, intestino delgado, puede darte colangitis, también se puede ir a vía biliar. La forma infectante o quiste y la forma diagnóstica o quistes. Pero, sin embargo, su forma de identificación es muy difícil, que a veces tienen que usar PCR o buscar de frente hallazgos por biopsia en la colonoscopía, ¿ya? Porque también puede tener muy difícil diagnóstico. La cistoisospora o isospora belli, ¿ya? También está relacionada por ingesta de agua y comida contaminada. Y también hay diarrea acuosa, la forma infectante o quiste y la forma diagnóstica o quistes. Entonces acá en isospora tengan mucho cuidado porque también puede hacer colitis, ¿ya? Usualmente es más de intestino delgado, pero puede hacer colitis, puede hacer infección de vías biliares y también le gusta ir a articulaciones. Así que tengan cuidado. Y ciclospora
En este caso se debe a la ingesta de agua contaminada, no hay transmisión fecal-oral, la diarrea es acuosa, y acuérdense que en ciclospora el hombre por lo general es el único huésped, ¿ya? Normalmente tenemos una población de pacientes que hace bastante diarrea y fiebre. Entonces, si nos preguntan una característica en ciclospora, yo diría que es cíclica, porque las diarreas van y recidivan bastante, recidivan. Balantidium coli en la figura del F de todos los protozoarios es el más grande, recordar esa característica, también es una transmisión fecal-oral, y acuérdense, coli viene de colon, o sea, eso es prácticamente su reservorio. 3 formas de excreción asintomática: quistes, colitis aguda o infección crónica. La forma infectante es el quiste y la forma diagnóstica es el trofozoito y los quistes, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes que en el caso de Balantidium está muy relacionado al contacto, y la pregunta siempre viene así, ¿no? Porque el cerdo es el reservorio en este caso, ¿no? Entonces, el paciente que está ahí por fecal oral, transmisión, ¿no? En agua, alimentos, listo, se contagió, ya hace todos estos casos. Pero también hay infección crónica, como hemos dicho, y a veces la mayor parte preguntan por, no, el paciente se puede perforar y todo, pero pueden hacer también neumonía o abscesos hepáticos, ¿ya? Son complicaciones más raras de Balantidium coli, pero es importante que lo recuerden. Es bien difícil, ¿eh? Hoy en día ha bajado bastante la incidencia de estos bichitos. Vamos a ir con los tremátodos ahorita y vamos a ir contestando sus preguntas. A ver. En los tremátodos vamos a ir viendo fasciola hepática, ¿ya? A ver, un ratito. ¿La tinción de Kim-Jung es útil para coccidios? Sí, es útil para coccidios. Está bien claro, pero también se sirve para nocardia, por si acaso. ¿Cómo diferencio diarrea de entamoeba por Balantidium coli? Ya dijimos que la diarrea por Balantidium usualmente es una infección. Puede ser, mira, en Balantidium hay colitis que son fulminantes, ¿ya? Hacen perforación. Pero en la diarrea por entamoeba, por lo general, la mayor parte de veces las infecciones son asintomáticas y la diarrea es más disentérica, pero no tienen ese curso fulminante. Una diarrea por Balantidium, no olvídate, se te puede complicar más rápido. Ya habíamos mencionado los agentes, ¿no? En diarrea del viajero habíamos mencionado la E. coli enterotoxigénica, ¿ya? Entonces eso es importante para que lo recuerden. En diarrea del viajero, obviamente, no solamente está la ETEC, también a veces está la E. coli enteroagregativa, a veces se mete Shigella, Salmonella, dependiendo de dónde viene, ¿no? Por eso la recomendación es que el paciente a la zona que vaya no consuma agua sin gas, porque el agua a veces en Países Bajos como Perú viene el extranjero de Escocia, consume agua que no está gasificada y pucha, olvídate, se van en diarrea, ¿no? Y bueno, el tratamiento puede ir con acitromicina, ¿no? Usualmente hasta 3 días, 500 cada 24, ¿no? Pero dependiendo, porque también puede servir ciprofloxacino o levo, ¿ya? En esos casos. Giardiasis, sí. Ahorita vamos a mencionar los tratamientos. Ok, para que puedan tenerlo. Tienen su tabla ahí de resumen. Tremátodos. Entonces, en tremátodos, recordar fasciola y paragónimos. Fasciola, recuerden que en este ciclo bonito de la fasciola, lo que vemos es que las metacercarias, que son las plantas acuáticas, van a ser ingeridas justamente por el hombre, pero no lo vamos a ingerir así como estas algas. Lo vamos a tener en forma de berros o en forma de los emolientes que lo vienen preparando acá. Entonces, el huésped ingiere, estas metacercarias eclosionan en el duodeno, se van a los ductos biliares y de ahí el hombre los excreta y pueden pasar como huevos no embrionados, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer la forma diagnóstica, recordar son huevos no embrionados, ¿no? En heces. Y la forma invasiva para el humano es la metacercaria. Entonces, si el humano bien excreta en el campo, en el agua, en el río, ¿no? En el riachuelo, viene y se depositan estos huevos en el agua y va ahí a hospedar, ¿no? Hay un huésped intermedio que es este caracol, ¿no? En el caracol se va a dar todo este proceso, va a irse, se va a transformar nuevamente en el tejido de esporoquiste esta cercaria y nuevamente las cercarias, ¿no? Que se van a enquistar justamente en estas plantitas que hemos dicho. Huésped intermediario, acá solo hay uno y es caracol.
Entonces, ¿cómo es el caso clínico de estos pacientes? Le van a dar el caso de un paciente que viene, ¿no? de una zona de sierra, que viene con dolor en hipocondria, hecho ictericia, fiebre, pero tiene eosinofilia. Y el laboratorio, lo que está en rojo es la clásica, ¿no? Eosinofilia hasta más de 40%. De todos los parásitos, el que más eosinofilia nos da es fasciola hepática. Y puede terminar dando epigastralgia, diarrea, náuseas, vómitos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hoy en día se hace este método, ¿no? Que es el FAS-12 ELISA, que es el método, el gol estándar de elección para fasciola hepática, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ir viendo la diferencia con el paragónimos, porque el paragónimos, ustedes la preguntan y alguna vez vino, paciente que viene de la zona norte, creo que marcaron, ponían el antecedente Tumbes, que también, que consumía pues su ceviche, ¿no? Con su cangrejito acá, entonces miren acá cómo es que la cercaria en este caso va a invadir, viene incrustadita ya en el crustáceo, ¿no? Y el huésped, en este caso el humano, va a comerla, y nuevamente va al proceso, va al duodeno, se eclosiona, pero los adultos rompen muchas veces el duodeno, ¿no? Y van a saltar a la cavidad, rompen la pleura, se van al parénquima y producen hemoptisis. Entonces hay una fase temprana donde es la migración a la cavidad peritoneal y luego va a pleura, tos, disnea, malestar general. ¿Hay eosinofilia? Sí, también. Es más baja la eosinofilia que en la fasciola. Y en la fase tardía hay hemoptisis recurrente. Ojo, en estos casos, entonces, los pacientes vienen y van a nuevamente continuar. Hacen fácil, excretan al agua, viene el huevo no embrionado, pero acá hay dos huéspedes intermediarios. Entonces hay un caracol, pero el caracolito, en este caso, se va a comer el cangrejo, ¿no? Y este es, digamos, los dos huéspedes intermediarios que tienen que recordar. La forma invasiva para el hombre, la metacercaria. La forma diagnóstica son los huevos no embrionados. Pero es bien difícil que usualmente estos pacientes vengan así del norte. Usualmente vienen con tratamientos referidos por tuberculosis, ¿no? Porque vienen con hemoptisis, fiebre, disnea. El paciente tiene tuberculosis. Le doy tratamiento empírico, no mejora, viene a los 3 meses, viene con transaminitis, nos hace dudar del cuadro, pero una técnica de parásitos en esputo es muy rápida y te hace el diagnóstico, ¿ya? Entonces, recordar zonas del norte, Cajamarca, costa norte del Perú. Ahora vamos a hablar acerca de los nematos intestinales. Áscaras lumbricoides, como dice ahí, prácticamente va al suelo, contaminado con heces de humanos, la transmisión fecal oral. Usualmente la hembra va a 200.000 huevos diarios y hace migración pulmonar o obstrucción intestinal, ¿ya? Compromete intestino delgado. Entonces, prácticamente nosotros vemos la forma infectante, huevos infectivos, y la forma diagnóstica, los huevos no fertilizados, como dice. En trichuris, usualmente es transmisión fecal oral, no hay reservorios animales y nuevamente en rojito las preposiciones donde van colon y ciego, ¿no? Predominantemente. Huevos no embrionados, la forma infectante y la forma diagnóstica, huevos no embrionados, ¿no? En enterobius, la transmisión persona a persona, la hembra va de 10.000 a 15.000 huevos por día, y estas producen región perianal, migran en la noche, por eso es que en niños principalmente podemos tener estos antecedentes y va con el prurito. Entonces acá pueden hacer su test de Graham, por ejemplo, para identificar enterobius, ¿no? Eclosionan en intestino delgado, los adultos en colon, ¿ya? Entonces la forma infectante, huevos embrionados, y la forma diagnóstica tiene este doblez característico, estos huevos que pueden tener esa forma. Estrongiloides, penetra la piel, hay que preguntar bien la zona del antecedente, usualmente la zona de selva, pero también hay estrongiloides que vienen a veces adheridos en las verduras. En las lechugas, por ejemplo, de los mercados de Lima van a encontrar bastante estrongiloides. Mucho cuidado cuando consuman esos alimentos. Penetra piel, y tiene justamente esta larva filariforme, es la que va a iniciar la penetración en la piel y luego va a pasar a través de fecal a piel, luego boca, contacto anal directo, también es una nueva forma en homosexuales, y la autoinfección, ¿no? Ingieres las mismas, en este caso los huevitos, y van y producen diarrea acuosa. Esa diarrea puede generar un síndrome, ¿no? En estrongiloides, recuerden que está bastante relacionado con la enteropatía perdedora de proteínas, ¿no? Estrongiloidiasis. Ya, entonces eso es, digamos, uno de
de las causas, ¿no? Y pueden encontrar usualmente en la región perianal una pista clínica, a veces los cuadros de larva migrans, ¿ya? Usualmente miembros inferiores en donde uno puede encontrar estas penetraciones de la piel, pero también en la zona perianal. Larva migrans buscas en miembro inferior y también buscas en perineo. La forma diagnóstica, la larva raditiforme. Y anquilostoma y necator son clásicamente los que nos dan síndromes anémicos febriles, ¿no? Son las uncinarias. Estas uncinarias tienen una característica, porque van a ser transmisión fecal cutánea, ¿no? No hay reservorio animal y estos ganchos que tienen acá, esos 4 dientes, son los que permiten el anclaje, se van adheriendo a las paredes del intestino y esos son los que van a hacer, digamos, el paciente llega con anemia, ¿no? Dolor abdominal, a veces viene con historia de diarreas, ¿no? De intestino delgado, y la forma infectante es una larva filariforme y la forma diagnóstica usualmente son los huevos, ¿ya? Entonces, de estos hay que recordar que por lo general hay algunos que van a hacer ciclo de invasión y compromiso pulmonar. Por ejemplo, tienen la forma de compromiso pulmonar, por ejemplo, en Ascaris lumbricoides, tendríamos, Ascaris nos va a dar Loeffler, ¿no? Strongyloides también te va a dar Loeffler, ¿no? Con la invasión, la migración al pulmón, y también anquilostoma y las uncinarias. Perfecto. Entonces, vamos viendo algunas diferencias, por ejemplo, entre Taenia saginata y Taenia solim dentro de los céstodos, ¿no? Por lo general, acá, la Taenia saginata es más grande, va hasta 10 metros, usualmente las formas adultas. La Taenia solium va de 3 a 5 metros. Las proglótides, que están una de las, digamos, diferenciales, acá van de 1000 a 2000 y acá de 800 a 900, aproximadamente. Y el Scolex usualmente pues acá es cuadradito y acá en el Taenia solium parece una pera. Además, los ganchos son presentes, pero en Taenia solium, acá hay doble gancho. En cambio, en Taenia saginata no hay coronas de ganchitos, ¿ya? ¿Quién tiene más ramificaciones del útero? La Taenia saginata, ¿no? Acá es más de 12 y acá es menos de 12. ¿Hay alguna forma de diferenciar huevos entre uno y otro? Usualmente no, porque se pueden diagnosticar a través de PCR en realidad para hacer una diferencia entre uno y el otro. Los huéspedes definitivos en Taenia saginata es el hombre, y recuerden, el huésped intermediario es el ganado vacuno. Igualmente acá en Taenia solium es el hombre y el huésped intermediario es el cerdo. En algunas ocasiones, cuando el hombre ingiere esta fase larvaria o metacéstodo de la Taenia solium, el hombre puede ser un huésped intermedio y es ahí donde la enfermedad se llama neurocisticercosis. Entonces, hoy en día nos preguntan si la neurocisticercosis se da principalmente por el consumo de en el caso de la carne de cerdo contaminada, ¿no? Donde hay oncósferas y estos cisticercos que están ahí metidos en el músculo, ¿no? Definitivamente puede ser una ruta, pero la ruta ahora más común es por el fecalismo, es decir, consumen heces, pues el humano consume las heces de los animales justamente donde están estos huevitos. Las formas de hacer diagnóstico definitivamente en neurocisticercosis podrían utilizar algunos métodos diagnósticos, por ejemplo, Western blot, ¿no? Tenemos formas de diagnosticar como Western blot, tenemos formas para diagnosticar antígeno en LCR o en suero, ¿ya? Y definitivamente, cuando uno trata de ver cómo es la afectación de la neurocisticercosis, recuerden que la forma parenquimal es la forma más común. Esto nos lleva a convulsiones. Entonces, la causa más frecuente de convulsiones en menores de 20 años en el Perú podría ser una neurocisticercosis. Y las formas extraparenquimales tenemos la intraventricular, esta subaracnoidea es la que se conoce como forma racemosa, y tenemos otras formas como intraocular o enfermedad de la médula, ¿no? Entonces, estas formas de presentación por lo general tienden a tener muchas complicaciones por las cuales el manejo en estas
puede ser quirúrgico. Se puede dar en algunos casos albendazol, adyuvante a la cirugía, sí, pero el principal manejo es cirugía. ¿Ya? Entonces, acuérdense que en estas fases de transformación para una neurocisticercosis lo que vamos a ver es que progresan de una forma de vesícula, hacen una forma coloidal, luego vienen en una forma nodular y luego vienen en una forma calcificada. Entonces, de todas ellas, hay una que sí o sí se va a tratar en este caso. Y es la forma donde hay vesícula, donde podemos observar en la tomografía, ¿no? Van a ver, y hay quistecitos, y en esos quistecitos van a encontrar la presencia del escólex en la resonancia, por ejemplo, encuentran escólex, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podrían tratar una neurocisticercosis, ¿no? Porque es un quiste activo, una vesícula que está ahí, ¿no? Entonces este paciente que tiene cefalea, hipertensión endocraniana, a veces vienen con psicosis o signos meningios, definitivamente tiene que ir a una resonancia magnética. Pero en la tomografía a veces podemos encontrar calcificaciones. Estas calcificaciones no se tratan, ¿ya? Calcificación ya no se trata y definitivamente puede convertirse en estas calcificaciones en un foco de epilepsia. O sea que el paciente, entre comillas, debería estar siempre con sus anticonvulsivantes. PEPAS en el tratamiento. Anteriormente el tratamiento para uno o dos quistes era albendazol y en general cuando eran más de dos solo utilizábamos albendazol. Hoy en día ya por algunos estudios que también donde Perú ha participado bastante, albendazol más praziquantel. El praziquantel potencia la actividad del albendazol y definitivamente está considerado así en las guías de tratamiento internacionales, ¿ya? Entonces ya estamos recordando, formas calcificadas no se tratan y formas, en este caso, donde hay vesículas, sí, de todas maneras vamos a dar un tratamiento. Ok. En Perú, los criterios del bruto, sí, él es ecuatoriano por si acaso, sí podrían utilizar como tratamiento, perdón, como guía los criterios, pero prácticamente más que nada utilizamos el Western blot como un método de confirmación o antígeno en LSR y en suero. Estrongiloidiasis sí es un patógeno que está asociado a HTLV, como dice su compañera, el tratamiento es 200 miligramos por kilo por día, pero hay situaciones donde no puede recibirlo por vía oral, por lo cual hay que darlo por vía endovenosa. Hiperinfestación por estrongiloides es un síndrome que casualmente no te da eosinofilia, más bien vemos eosinopenia, y eso sí es una particularidad, ¿no? Porque ahí podemos darle ivermectina, se le puede dar forma subcutánea hasta repitiendo por semana, o hasta que deje de eliminar los parásitos. Se le pide controles, sobre todo porque hay parásitos en esputo. Sí, acá también larva currences estrongiloides, perfecto. Y hasta ahí estamos. Sí, el estrongiloides lo que hace es arrastrar en su cutícula los bacilos gram negativos, como dice su compañero, que están a nivel intestinal y el paciente se complica cursando con sepsis por gram negativos. Hay que darle antibióticos, ¿no? Pero tienden a complicar, a veces hacen obstrucción intestinal, se perforan, ¿no? Entonces es un escenario bien catastrófico. Algunas veces se postulaba que podían dar algunos otros fármacos, pero la vía subcutánea por lo general con las formas de presentación veterinaria son las que se utilizan en estos casos cuando son severos y no puede absorber el paciente. Coloide nodular, no, porque usualmente son estadios transitorios y ya esos van a ir y van a progresar a calcificación, solamente cuando están los quistes activos en la forma vesicular, es ahí donde se trata. Muy bien, entonces progresamos y vamos a seguir. Ahora recordar parásitos y eosinofilia. Fasciola, ¿cuál es la filaria más frecuente en Perú? Vayan pensando, tenemos Ascaris, Necator, Toxocara, Trichinella, Anquilostoma y estrongiloides. Entonces, parásitos y eosinofilia tienen su neumotenia, fantas, ahí recuerden los bichitos, y el pulmón eosinofílico, síndrome fugaz, tenemos NASA, Necator, Ascaris, estrongiloides y anquilostoma, ¿no? Muy bien, ¿ya recordaron cuál es su filaria más frecuente en Perú? A ver, vamos a ver. A ver, Gustavo, después Gilda, que tanto han participado, a ver si encontramos acá las respuestas.
La filaria más frecuente en Perú, definitivamente, hoy día es Manzanella o Sardi, ¿no? Manzanella o Sardi usualmente está en las zonas de Loreto, ¿no? Y nos va a dar un caso. Las filarias, usualmente hay filarias que son más invasivas, loa loa, un cocerca, que pueden producir ceguera de los ríos, pero estas te dan cuadros dérmicos, ¿no? Te pueden dar lesiones tipo larva migrans, ¿no? En la zona de miembros inferiores, y principalmente pueden hacer cuadro febril, ¿no? Entonces estos son limitados, pero te dan eosinofilia. Esto es un diagnóstico interesante para diferenciar. Toxocara está relacionado principalmente con la presencia de los huevitos de Toxocara en el parque, donde hacen las deposiciones los perros y los gatos, y principalmente el componente va a ser ocular, que nos va a dar una afectación, ¿no? Trichinella spiralis también está relacionado con el perrito y también puede darte compromiso gastrointestinal y ocular. Muy bien. Acá están los tratamientos para que puedan revisarlos. Acá dice, recuérdame. Pueden utilizar para entamoeba histolítica. No tenemos en rutina paramomicina y odoquinol, que son agentes intraluminales, pero para diarrea disentérica está acá metro 500 a 750, 7 a 10 días, ¿no? Y en enfermedad extraintestinal podemos dar endovenoso 3 veces por día, usualmente también metronidazol, ¿ya? Para las formas de amebomas, ¿no? Sobre todo que tienden a complicarse. Ascaris, albendazol, 400 miligramos, una dosis, ¿ya? Trichuris, mebendazol o albendazol, anisaki, sobre todo que está relacionado a un parásito, ¿no? Que tiene predilección por irse a vía biliar y está sobre todo en el ciclo de transmisión, participa el lobo marino, el huésped lo ingiere a través de consumir pues ceviche en el pescado mal preparado, ¿no? El retiro endoscópico es una de las indicaciones o puede terminar en cirugía. Estrongiloides, ahí están las dosis de ivermectina por 2 días, ¿no? Y en el caso de formas diseminadas hasta que se erradique por completo, Giardia, tenemos metronidazol, como en algunos casos refractarios nitazoxanida, criptosporidium en el paciente VIH negativo, podría utilizarse nitazoxanida por 3 días, ¿no? Que es un derivado nitroimidazólico, y en el paciente con VIH, de todas maneras, terapia antirretroviral. Cistoespora y ciclospora, vamos a ir con cotrimoxazol o Bactrim, Balantidium coli, tratamiento de elección tetraciclina, Fasciola, triclavendazol como primera elección, Paragonimus, praziquantel, Teniazolium, también praziquantel, Isaginata, una sola dosis, y para Immunolepis nana, de todos estos de acá, el único que no se repite tal vez es la niclosamida, el único de todos los tratamientos que no necesariamente vamos a... ¿Ok? Sí, pero ya no hay disponible tinidazol. Me parece que ya no está agotado o va a salir del petitorio a nivel. No, realmente son agentes como pamoato de pirantel también, que no eran también gastrolesivos y no están recomendados ya hoy en día. Varón de 60 años procedente de Iquitos, acude a emergencias por fiebre, escalofríos, intervalos regulares, cefalea y dolor abdominal, mialgias. Tiene ictericia, palidez y picaduras de insectos y tiene esplenomegalia y hemoglobina en 7, ¿ya? Entonces, ¿qué les parecería? ¿Zika, leptospira, dengue o malaria? Sobre todo, miren, porque tiene esplenomegalia. Quisiera que me marquen bien. Ya, muy bien. BID y QID. Q y D es una vez al día, BID es 2 veces al día, B y D. Ya, malaria, todo está marcando malaria. Perfecto, entonces es la D, ¿no? Malaria. De todas maneras, acá hay pistas y características clínicas que vamos a recordar. Miren ustedes entonces, para que recuerden, en malaria lo que quiero que recuerden es principalmente cómo es que los plasmodium, ¿no? Acuérdense que el plasmodium, en este caso tenemos plasmodium vivax y ovale, que son los que van a tener más recaídas, ¿no? Estas recaídas van a estar producidas por hipnozoitos principalmente. Entonces, iniciemos el ciclo, porque en Perú tenemos Vivax, tenemos Plasmodium falciparum, que es el que está asociado a más formas complicadas, sobre todo neurológicas, y también tenemos Plasmodium malariae, ¿no? Que está en la zona usualmente de Huánuco, en esa zona. Perfecto, entonces, marquemos acá. El mosquito viene y se alimenta de sangre, inocula los esporozoitos, ¿no? Los esporozoitos van a ser la forma infectante para el humano.
Entonces acá lo que va a pasar es que este mosquito, que por lo general es el Anopheles, ¿y cuál es el Anopheles más frecuente? Es el Anopheles darlingui, ¿no? En Perú. Entonces viene, te hace la inoculación y el paciente pues lo que va a hacer es una afección, va a ir a las células hepáticas, al hepatocito, va a infectar a las células, ¿no? Y se va a transformar en un esquizonte en este caso, ¿no? Entonces en este caso, cuando hay esta transformación en el esquizonte, puede haber un estadio que se queda dormido justamente a nivel hepático. Y ese es el que se denomina los hipnozoitos. Como el hipnozoito está ahí metido a nivel hepático, en este caso, es el que se pueda reactivar, ¿no? Por su metabolismo y va a producir las recaídas. Entonces acá podemos tener en esta fase hipnozoito nuevamente. Y lo vamos a marcar. Entonces, si el esquizonte viene acá, ¿no? Y viene toda esta fase fuera del eritrocito, una vez que el esquizonte se rompe y se libera el torrente sanguíneo, vamos a tener las típicas formas de liberación. Entonces, en este caso, si se libera cada 48 horas esta producción, ¿no? Miren, se va liberando cada 48 horas, puede ser una terciana benigna, en el caso de Vivax, ¿no? Terciana benigna, y una terciana maligna en el caso de falciparum, ¿ya? En el caso de la liberación de justamente estos esquizontes que se rompen al torrente sanguíneo en 48 horas. Pero si se rompe y se libera en 72 horas, ¿no? Cada 72 horas, en ese caso, ya vamos a malariae, ¿no? En este caso, es la fiebre cuartana que va a liberarse por la acción de estos esquizontes que se rompen cada 72 horas. Ojo que cuando se rompen, ¿no? Típicamente nosotros en la clínica del paciente vamos a encontrar fiebre, acceso febril, viene bastante sudoración y también vamos a encontrar esplenomegalia y anemia. La ictericia viene después, ¿no? Después como complicación de la anemia masiva que hay, pero acuérdense que estos tienen predilección. Por ejemplo, el Plasmodium vivax tiene predilección por irse sobre los eritrocitos, ¿no? En este caso, perdón, reticulocitos, ¿ya? Reticulocitos. ¿Dónde se va el Plasmodium falciparum? Usualmente falciparum también va con eritrocitos jóvenes. Y malariae ya se va con los eritrocitos más viejitos, ¿no? Entonces, recordar con eso, eritrocitos viejos. Tiene predilección cada uno de ellos. Entonces, una vez que ya se rompieron, empieza este ciclo eritrocítico. Acuérdense que tiene predilección por ir y hacer el daño y la destrucción del eritrocito. ¿Cómo es el daño y la destrucción? La destrucción va a tener fenómenos, acá se van a formar las rosetas, una deformación del glóbulo rojo, ¿no? Prácticamente. Pueden tener fenómenos de citoadherencia también, que están relacionados con las formas cerebrales de la malaria, ¿no? Y también secuestro, ¿no? Se van a secuestrar y usualmente en los capilares. Por eso es que vamos a ver algunas diferencias en los estadios. Entonces vienen, en este caso en los estadios hay trofozoitos que son inmaduros, van a ir a la etapa de anillo. Estas las podemos encontrar en el diagnóstico, pueden madurar, se vuelven nuevamente esquizontes, se vuelven a romper y siguen el ciclo. Y también hay formas de maduración hacia los gametocitos que pueden ir a macho y hembra acá. Y posteriormente estos son las formas infectantes para los mosquitos, ¿no? El gametocito es la forma infectante para el mosquito. Perfecto, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico en el humano? Perfecto, hacemos la gota gruesa. ¿Y cómo vamos a tener una gota gruesa, doctor? ¿A partir de cuándo se vuelve positiva una gota gruesa? A partir de 100 parásitos por 100 parásitos por microlitro, ¿no? Perfecto. Y definitivamente si me preguntan, ¿qué veo yo en una malaria por Plasmodium falciparum si le pido una gota gruesa? En gota gruesa por Plasmodium vivax yo voy a encontrar principalmente que estos glóbulos rojos están cargados, todos están cargados y deformes de merozoitos y gametocitos. Todo esto está lleno de merozoitos y gametocitos, ¿ya? En vivax.
Entonces, ¿qué es lo que pasa en Falciparum? En Falciparum, por lo general, vamos a poder ver merozoitos, ¿ya? Falciparum, vamos a poder ver merozoitos y gametocitos, pero si este es el glóbulo rojo, los merozoitos y los gametocitos no ocupan todo el espacio, por si acaso, ¿ya? No ocupan todo el espacio, están ahí. Entonces, lo único que no vamos a ver fácilmente en los merozoitos, perdón, en el Plasmodium falciparum, ¿no? En esto, en la forma de diagnóstico, es bien difícil en Falciparum encontrar trofozoitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a estar secuestrados en los capilares. Entonces, difícil se ve trofozoitos, pero el resto podemos encontrar en los dos merozoitos, gametocitos. En Vivax sí es más fácil porque no hace ese proceso de adherencia, ¿no? A los capilares, encontrar trofozoitos, ¿ya? Entonces esa sería la única diferencia tal vez en diagnósticos, pero gota gruesa ya les dije el umbral para detectar 100 parásitos por microlitro. Entonces vamos viendo lo que pasa, ¿no? Una vez que ya completó, hay formas donde están los hipnozoitos, ya maduraron, acá están gametocitos, llegaron, el huésped, en este caso el mosquito ingirió los gametocitos y sigue su ciclo fuera hasta volver a inocular al humano. Entonces, para responder, fiebre y paroxismos cada 72 horas tendríamos el acceso por Plasmodium malariae, ¿no? Fiebre cuartana. Y fiebre y paroxismos cada 48 horas tendríamos la forma benigna que está asociada a Plasmodium vivax y fiebre y Plasmodium, en este caso la fiebre terciana maligna está asociada a Falciparum, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de malaria grave? Nos preguntan, malaria grave, criterios 1, podríamos tener principalmente postración. Ya en la norma técnica les van a decir postración. Segundo, o convulsiones, ¿ah? Porque también pueden venir convulsiones. Otros criterios pueden tener anemia, ¿no? Pueden tener anemia severa, pueden tener parasitemia. Y hay una definición en este caso, porque cuando uno reporta la gota gruesa, siempre está diciendo es una cruz, 2 cruces, ¿no? Entonces la parasitemia severa, usualmente con 3 cruces, vamos a ver con más de 50.000 parásitos, ¿no? Usualmente en 24 horas, ¿ya? Pero también tenemos otros criterios que son más de 2% de ocupación de todos los glóbulos rojos en la sangre periférica, también es una parasitemia severa. Por ahí podemos tener insuficiencia renal, otro criterio de gravedad, hepática, o también cardiovascular y pulmonar, ¿ya? Cardiovascular y pulmonar. Otros criterios podemos tener hipoglicemia. Siempre todo paciente con malaria severa se pide glucosa. Pueden hacer hipoglicemia. También tenemos ictericia y también la otra, la sexta, podría ser acidosis, ¿ya? Ok, entonces la forma, ¿quién se complica más? Obviamente la forma más temida es la forma de malaria cerebral a través de Falciparum, pero más casos vemos de Vivax, así que en general la Vivax en todo el Perú tiene formas más complicadas y es mortal si no se da un tratamiento oportuno. Intolerancia oral también es importante. Ok, antes de pasar a los tratamientos, vamos a ir viendo cómo actúan cada uno de ellos, porque hemos señalado algunas opciones acá para que puedan recordar. Por ejemplo, ¿cómo actúa la primaquina? ¿No? La primaquina va a actuar principalmente a este nivel de los hipnozoitos. Recuerden ustedes, primaquina va a actuar a nivel de los hipnozoitos. Después también tenemos la primaquina afectando a nivel del esquizonte, pero en el tejido, es decir, esquizonte tisular, también tenemos la actividad de la primaquina, ¿ya? Esquizonte tisular. En los gametocitos también va a actuar la primaquina. Miren ustedes, la prima está en todas, ¿ya? Primaquina también. En los gametocitos también van a tener otro nivel de actuación. Acá podemos encontrar, en los gametocitos, también van a actuar las artemisinas, como el artesunato sobre todo. Quiero que recuerden artesunato acá. Muy bien. A nivel de esquizonte tisular, ya hemos visto que está la primaquina. Antiguamente estaba también la pirimetamina, pero hoy en día ya no se utiliza. Y en la forma de esquizonticida sanguíneo, ya principalmente también podemos encontrar cloroquina y quinina. Es decir, en el ciclo eritrocítico
esquizonte sanguíneo, acá cuando se rompió, acá vamos a encontrar cloroquina y también quinina. Son los agentes que quiero que recuerden, ¿ya? Porque acá también, esquizonte roto, también vamos a encontrar a mefloquina. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí, pasemos a los tratamientos de malaria. Los tratamientos de malaria van a dividirse. Ojo que ya no hay la clásica pregunta de que en el esquema del norte, que el esquema de oriente, no. Ahora es un solo tratamiento a nivel nacional. Vivax no complicada. ¿Qué damos? Primaquina y cloroquina. ¿Ya? Los dos juntos. Primaquina y cloroquina. ¿Qué damos en una forma de falciparum no complicada? Usualmente tenemos artesunato, que es una artemisina, completamos con mefloquina y completamos con primaquina. Siempre la primaquina, ¿ya? Así no tenga nada que hacer ahí, como ven, pero la prima siempre evita, en este caso en el falciparum, actúa sobre gametocitos. En una Vivax que está complicada, ya en una Vivax complicada, usualmente vamos a ir con artesunato, pero esta vez ya viendo venosa, y en Vivax complicada damos clindamicina. Cuando el paciente pueda tolerar vía oral, le completamos su primaquina. Falciparum complicada. En falciparum complicada, usualmente vamos a tener la opción de combinar solo artesunato y clindamicina. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué haríamos en una gestante? En el primer trimestre, usualmente, vamos a dar quinina con clindamicina. La quinina es derivada del árbol de la quina, produce cinchonismo, ¿no? Náuseas, dolor de cabeza, a veces puede producir neurotoxicidad. Segundo y tercer trimestre damos, en este caso ya podemos combinar artesunato y clindamicina. Ok. Profilaxis en viajeros, podríamos dar doxiciclina una semana antes del viaje y hasta 4 semanas posteriores al viaje. No está recomendado hoy en día por la baja adherencia que tiene y además por la toxicidad de la doxiciclina. ¿Ok? Entonces esos son los escenarios y lo único que faltaría es revisar algunos de los efectos adversos. Entonces habíamos dicho con quinina teníamos cinchonismo, ¿no? Principalmente náuseas, vómitos, cefalea, neurotoxicidad. Con quinina. El artesunato, mucho cuidado, porque es una artemisina. El artesunato a veces puede dar también neurotoxicidad, ¿ya? Cinchonismo también te da visión borrosa, por si acaso. La primaquina, su complicación es anemia hemolítica. Por eso es que no se da en las gestantes, ¿ya? Te da metahemoglobinemia. Si tú das, usualmente en la gestante, si es una Plasmodium vivax, por ejemplo, terminando el embarazo, recién podría recibir su primaquina, ya, terminando el embarazo. ¿Ok? Listo. Cloroquina, creo que también a veces lo han preguntado, maculopatía en ojo de buey. Listo, entonces vamos a ir viendo, ahora sí, hay un montón. Profilaxis, dije que era doxiciclina una semana antes del viaje y hasta 4 semanas posteriores en los viajeros, pero no está recomendado hoy en día. Es una alternativa. Otra alternativa también es la mefloquina. 4 semanas antes del viaje. Ah, su madre. Ya, todo han dado han dado todas las claves. Ya, C, ya listo. Por ahí alguien marcó dengue, creo que tienen que revisar ese tema.